Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 23 de noviembre del 2022, que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna mediante el auxilio de su divina gracia. Pedimos esa gracia para hacer esta 20ª reflexión sobre la Legión de María, para que esta labor sea para su mayor gloria y el bien de la Legión. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, que derramaste los dones de tu Espíritu sobre el mundo, enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 2 del Manual Oficial de la Legión de María nos dice que el por qué, el para qué, la finalidad, para qué vamos a la Legión, para qué somos legionarios, es para dar gloria a Dios, que es el fin de toda la creación. Y si bien el Salmo dice que la obra de Dios canta su gloria, solo la persona espiritual puede ver esa obra de Dios y dar gloria, alabar al Creador de ella. Pero al ver esa obra, la persona entonces debe quedar como abismado, asombrado y por lo tanto como indigno de tanta grandeza, y buscando esa grandeza entonces solo la puede encontrar en una vida santa. Me hago santo para en mi santidad dar gloria a Dios, que va a ser su obra. La santidad de cada uno de nosotros es por obra de Dios, lo dice el apóstol San Pablo. Todo lo tenemos recibido, lo único nuestro es el pecado. Y entonces nos propone la Legión de María que nos santifiquemos de manera especial a través de la oración y de la colaboración activa a la obra de la Iglesia. Esa obra de la Iglesia, Cristo la ha resumido como la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura, para suscitar la fe. La fe entra por el oído al escuchar la predicación, y el que entonces, habiendo escuchado, cree, se debe bautizar, y con el bautismo alcanzará la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación se trata de una vida que no podemos imaginar, pero aunque nos parezca increíble, es participar en la misma vida de Dios. Eternamente viviremos como Dios vive, conoceremos como Él conoce, amaremos como Él ama y seremos felices como Él es feliz. Para lograr eso, tenemos que obrar de una manera infinita, ya que Dios justamente al conocer de manera infinita, al amar de manera infinita, es infinitamente feliz. Y nosotros estamos llamados a esa felicidad infinita. Y por lo tanto, nuestra capacidad, que es limitada de nuestra naturaleza humana, sea en el cuerpo, sea también en el alma, que es un alma espiritual, pero no infinita,
Entonces ahí está marcada nuestra imposibilidad de ser felices como Dios es feliz. Ya lo habíamos explicado justamente cuando veíamos que un perro por naturaleza no puede disfrutar de lo que es la naturaleza humana, de la felicidad de la naturaleza humana, por una condición simplemente de naturaleza. Y por eso San Pedro, en su segunda carta, dice que lo más grande que Dios nos ha concedido, lo más grande y precioso, es ser partícipe de la naturaleza divina. Y San Juan nos dice, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Y San Pablo, después conoceré como Dios me conoce a mí. Están hablando de que vamos a hacer cosas propias de Dios, al nivel de Dios, y para eso, como muy bien dice San Pedro, necesitamos la naturaleza, el modo de obrar de Dios. Y el catecismo habíamos visto que llama a esa naturaleza que Dios nos da en el bautismo gracia santificante. Y nos aclara que es un don gratuito, por eso es gracia, y que Dios nos hace de su vida. Es el don gratuito que Dios nos hace de su propia vida. Dios nos comunica su propia vida a través del bautismo. Y la esencia de la vida de Dios es la Santísima Trinidad. Dios es uno solo, pero en tres personas. Pero al ser una única naturaleza, una única esencia, un único ser, no son tres dioses, sino un único Dios en tres personas. Y así tenemos que la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice, porque recibió de Dios Padre. Se señala que hay un Dios Padre. Honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es decir, hay un Dios que es Padre, que ha dicho en el bautismo de nuestro Señor, este es mi Hijo muy amado. Pero ahí ya Dios tiene un Hijo muy amado. Luego Dios es Padre. Pero también ese Hijo amado, aguardando, dice San Pablo en su carta a Tito, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Dios dice entonces que Él es Padre, porque tiene un Hijo. Ya hemos visto que ser Padre no es ser creador, es ser engendrador. Y quien engendra, transmite, comunica su propia naturaleza. Ahora, la naturaleza de Dios es divina. Por lo tanto, a su Hijo, mi Hijo muy amado, en quien se complace, evidentemente le ha transmitido su naturaleza. Esa naturaleza divina también tiene la característica de ser eterna. Y por lo tanto, el Hijo es eterno. Y entonces no es que en un momento Dios lo engendró, sino que en la eternidad engendró a su Hijo, comunicó su naturaleza. Y también San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, nos dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Por lo tanto, entonces también vemos que hay un Espíritu al cual la Sagrada Escritura le llama el Señor. Y lo vamos a ver más claro todavía.
Nuestro Señor Jesucristo dice: yo y el Padre somos uno. Respondieron los judíos: no queremos apedrearte, trataban de matarlo, por buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, más claro, imposible. Cuando Jesús hablaba, se entendía como nosotros entendemos, que se está haciendo igual a Dios, que está diciendo que es Dios. En eso no cabe duda. El Evangelio de San Juan, palabra de Dios, escrito por San Juan, el apóstol amado de Jesús, pero por inspiración divina, por eso es palabra de Dios, dice: en el principio era el Verbo es la palabra de Dios, el Hijo de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, desde toda una eternidad. No hablamos de un inicio, sino desde siempre. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Catecismo de la Iglesia nos va a decir: la fe católica es esta, en el numeral 266, que veneramos un solo Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria y coeterna la majestad, eterna de siempre. En el 267, las personas divinas son inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio a la Trinidad, sobre todo en la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, las personas divinas que nosotros, en nuestra manera de imaginar, tratamos de dividir, el magisterio nos dice: son inseparables en su ser, el ser. Si queremos encontrar al Hijo en una parte, al Espíritu Santo en otra y al Padre arriba, no, en su ser es uno solo, inseparable, y también en su obrar, porque es única, es su naturaleza divina. Pero esta única operación divina, cada una de las personas de la Santísima Trinidad la manifiesta y enmarca dos hechos: la encarnación y el don del Espíritu Santo. Si nuestro Señor Jesucristo, en su segunda persona, que es Dios, el Verbo, la Palabra, el Hijo, por ser Dios, entonces en esa acción, en ese obrar de Dios, se está obrando la divinidad. Pero el Catecismo señala que justamente en esa acción divina, llevada a cabo por la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces ahí se manifiesta justamente la obra de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya lo habíamos dicho, en el Antiguo Testamento,
es Dios el que obra, pero en la persona del Padre se ve justamente toda la revelación del Antiguo Testamento. Pero en la encarnación y en la revelación que se halla en el Nuevo Testamento, se ve justamente la impronta de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en la santificación de las almas, que es justamente la obra de la Iglesia, es decir, en el obrar de la Iglesia, y en la revelación muy particular, justamente del último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, ahí se ve la revelación de la tercera persona, el Espíritu Santo. Vemos una revelación en el Antiguo Testamento, podríamos decir bien concreta, como con los pies en la tierra. Vemos en el Nuevo Testamento una revelación sublime, que lo que denota es el amor, ¿no es cierto?, en el don de el Hijo. Dios nos da a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Es el amor lo que desborda ahí. Y en el Apocalipsis, en la acción de la Iglesia, donde obra la Santísima Trinidad, pero a través de la tercera persona, entonces ahí vemos una acción que justamente ya supera, porque estamos ya en el ámbito de lo divino. Por eso Jesucristo dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. ¿Cómo? Si eres Dios y un Dios encarnado, el mismo Dios, es conveniente que te vayas. Y Jesucristo dice sí, porque entonces recibirán una manifestación de Dios en una plenitud que no la ha dado el Padre en el Antiguo Testamento, que no lo ha dado el Hijo, que es el mismo en el Nuevo Testamento, sino justamente esa manifestación que alcanzamos a comprender lo que es un Padre y un Hijo, pero no alcanzamos a comprender lo que es el Espíritu Santo, si bien lo definimos como el amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, y que es así, pero que ahí es donde todo queda superado. Porque el amor que nosotros confundimos con una pasión, que confundimos con un sentimiento, es algo que el amor es donación, es entrega, es olvido de sí para buscar el bien de lo amado. Entonces ese Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, pero como Dios es uno solo, y por lo tanto no podemos dividirlo, y si decimos que el Espíritu Santo va a venir a nosotros, no podemos, justamente lo que tenemos que decir es que la Santísima Trinidad va a venir a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo entonces, a través de este apóstol sublime, dice: el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos morada en Él. A eso se le llama inhabitación, que quiere decir que habita dentro de nosotros, en nosotros. Habita la Santísima Trinidad. Dice San Pablo en la carta a los Corintios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Ve? Lo saludaba San Pablo y él justamente le hacía referencia a este misterio que le llamamos gracia santificante, la vida de Dios en nosotros, diciéndole que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el amor de Dios y la comunión, la unión con el Espíritu Santo, estén en nosotros, habiten en nosotros. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, le dice San Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, la Santísima Trinidad habita en nosotros. Por lo tanto, estamos llamados a vivir esta vida de la gracia de Dios, esta participación en la naturaleza divina, esta inhabitación de la Santísima Trinidad. Y eso es lo más grande que tenemos, y ese es el fin de la Legión de María, que es justamente a través de la vida en plenitud de la gracia, de la naturaleza divina, de la vida divina en el alma, santificarse por la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad para dar gloria a Dios. Y vamos a terminar diciendo, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 6, Juan llevaba un vestido de piel de camellos y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. San Juan, él que va a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que Él está bautizando con agua, pero el que viene detrás de Él, y que Él no es digno ni de desatarle la correa de sus sandalias, los bautizará de otra manera, con el Espíritu Santo. Y por eso Él le pidió a nuestro Señor: yo soy el que necesita de tu bautismo. Pero Jesús le dijo: primero hay que cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque todavía no había dado la vida Él en la cruz para hacer la redención, y que la era de la gracia divina, aquella que Dios se la había otorgado gratuitamente a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que ellos habían perdido con el pecado, todavía no estaba inaugurada, porque el pecado todavía no había sido pagado. Solo con su muerte en la cruz se pagaba el pecado, se redimía al hombre, se abrían las puertas del paraíso y se inauguraba la era de la gracia, como lo dice el apóstol San Pablo. Por medio
de Moisés y los profetas nos vino la ley, pero por Jesucristo la gracia. Dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, explicando la obra de Jesucristo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 5. Y en ese mismo libro, pero ya en el versículo 19, estos capítulos que hemos estado viendo, ahí donde el apóstol San Pablo y el apóstol Apolo estaban ahí en Grecia, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo. Él les replicó: pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyera en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas. ¿Ven? La misma Sagrada Escritura dice que el bautismo que daba San Juan, el bautismo que recibió nuestro Señor, y porque nosotros escuchamos bautismo, pero no hacemos hincapié en lo que significa bautismo, que ya lo explicamos en el video 18, significa sumergir, sumergión. Es decir, San Juan Bautista sumergía a la gente en agua. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por San Juan Bautista, fue sumergido en agua, fue bautizado en agua. San Juan al mismo Jesucristo le dice: no perdamos tiempo, no me bautices, yo quiero que tú me bautices, porque tú no me vas a sumergir en agua, yo sé que me vas a sumergir en el Espíritu Santo. Y estos que habían sido sumergidos, aquí en los Hechos de los Apóstoles 19, esta gente en Éfeso, que habían sido sumergidos en agua, bautizados en agua, cuando San Pablo le dijo: entonces habéis recibido al Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe, ellos no habían oído ni siquiera que existía un Espíritu Santo. Y entonces cuando los sumergió San Pablo, los bautizó San Pablo, aún usando agua, pero los sumergió en el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, naturaleza divina, ser divino, esencia divina, fueron sumergidos en la vida de Dios y entonces fueron hechos hijos de Dios y se pusieron a profetizar y hablar en lenguas. Por lo tanto, desen cuenta de esto, aún para aquellos que no sé si nunca han leído la Sagrada Escritura, que dicen: oh, Cristo se bautizó. Sí, se bautizó sumergiéndose en agua. Nosotros nos tenemos que sumergir
en la vida de Dios. Jesucristo no necesitaba sumergirse en la vida de Dios porque era Dios. Jesucristo no necesitaba el perdón de los pecados porque no tenía pecado. Entonces, con toda claridad, los legionarios están llamados a la obra de Dios, que es que las personas vivan en plenitud la vida de Dios, que por el bautismo en ella fueron sumergidos en la misma vida de Dios a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios, la obra de la Iglesia. Esa es la misión de la Iglesia. Esa es la misión de la Legión de María. Hacer que los hombres tengan la vida de Dios y viviéndola cada vez en mayor plenitud, plena de gracia, sean santos y siendo santos, den gloria a Dios. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima.